Bueno, en este video miraremos la parte teórica que nos enseñará cómo hacer una descomposición por números primos, o también conocida como una descomposición factorial. ¿Qué son los números primos? Los números primos son aquellos que son divisibles, o sea que se pueden dividir solamente por sí mismos o por uno. Miremoslo a través de ejemplos. Coloquemos la lista en orden de los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, en fin. Ya sabemos que son números infinitos. ¿Cuáles de estos números que tenemos al frente son números primos? La teoría nos dice, solamente aquellos que son divisibles por uno o por sí mismos. Miremos el caso del 1. El 1, sí, lo puedo dividir solamente por el 1, cuyo resultado sería 1. Por lo tanto, el 1 es un número primo. Miremos qué pasa con el número 2. El 2 lo puedo dividir por sí mismo y por el 1. 2 dividido 2 me da 1. Y 2 dividido 1 me da 2. Yo no puedo dividir el 2 por otro número cuyo resultado sea un número entero. Yo digo, profe, usted puede dividir el 2 por el 3. Usted lo puede dividir, pero su resultado será un número decimal, no es un número entero. Será 0,666. Ya desde que sea un número decimal, ya nos interesa es que sea un número entero, un número exacto. Y el 2 solamente lo puedo dividir para que me dé una división exacta. Solamente lo puedo ir por el 2 y por el 1. Miremos el otro número que sigue. El otro número que sigue es el número 3. Ya sabemos que el 1 y el 2 lo son. Miramos qué pasa con el 3. El 3 será un número primo. Miremos a ver, el 3 me dice, lo puedo dividir por sí mismo. Cuando hablamos de sí mismo es el mismo número. 3 dividido 3, 1. Y que también pueda ser dividido por el 1. Obviamente. El 3 dividido 1 me da 3. Listo. Por lo tanto, ¿y el 3 tendrá otro numerito por el cual yo lo pueda dividir y me dé una división exacta? No. Por lo tanto, es un número primo. Listo. Miraremos qué pasa con el número 4. El número 4. El 4. ¿Qué me dice? Lo puedo dividir por sí mismo. 4 dividido 4, 1. El 4 lo puedo dividir obviamente por el 1, cuyo resultado será 4. ¿Y será que el 4 yo lo puedo dividir por otro numerito aparte de estos dos? Resulta que sí. El 4 lo puedo dividir por el 2. Y 4 dividido 2 me da 2. Desde que ya aparezca otro número, ya no es número primo. Número primo, vuelvo y lo repito, que sea divisible por sí mismo y por el 1. Y como el 4 es divisible por sí mismo y por el 1, pero resulta que también tiene el 2, no es número primo. El 4 no es número primo. Listo. ¿Qué pasará con el 5? El 5. El 5 lo puedo dividir por el 5, cuyo resultado es 1. Y el 5 lo puedo dividir por el 1, cuyo resultado será 5. ¿Será que hay otro numerito por el cual yo lo pueda dividir? El 5 sí, el 5 yo lo puedo dividir por el 3. El 5 yo lo puedo dividir por el 2. El 5 yo lo puedo dividir por el 6, en fin. Pero sus resultados serán números
decimales, no son números exactos. Por ejemplo, el 5 dividido 3. El 3 en el 5 está una vez, ¿cierto? 1 por 3, 3, a 5, 2. Coloco la coma, coloco el 0, y está ¿cuántas veces? 6, 6 por 3, 18, en fin. Mire, aquí me dio un número decimal. Y si en esa división me aparece un número decimal, quiere decir que solamente el 5 yo lo puedo dividir por el 5, o sea, por sí mismo, y por el 1. Y miremos que sus resultados son exactos. Aquí me dio 1 y aquí me dio 5. De resto, los otros, si yo lo divido por otros números, sus resultados serán decimales. ¿Qué quiere decir? Que el número 5 sí es un número primo. ¿Qué pasará con el 6? Vamos pensando. El 6 será un número primo. Miremos a ver. El 6 yo lo puedo dividir por el 6. El 6 yo lo puedo dividir por el 1. Miremos, 6 dividido 6, 1. Resultado entero, exacto. 6 dividido 1, 6. Resultado exacto, sin decimales. Y si nos damos cuenta, el 6 también lo puedo dividir por el 3. 6 dividido 3, 2. Y mire que me dio un número exacto. El 6 lo dividí por ¿quién? Lo puedo dividir también por 2. Me da otro número exacto. O sea, desde que a mí o yo pueda dividir ese número por otros numeritos y me dé exacto, no es número primo. El 6 tiene otros numeritos por el cual se puede dividir. Entonces, el 6 no es número primo. ¿Listo? Aumentémosle aquí el grosor, perdón. Ok. El 6 no es un número primo. Miremos qué pasa con el 7. El 7 yo lo puedo dividir por el 7, cuyo resultado será 1. El 7 yo lo puedo dividir por 1, cuyo resultado será ¿cuál? 7. Números exactos. Pero habrá otros numeritos por el cual yo pueda dividir el 7 para que me dé un número exacto. No. Como no los hay, por lo tanto, el 7 es un número primo. Entonces, ya tenemos como números primos el 1, el 2, el 3, el 5, el 7. ¿Qué pasará con el 8? Analicemos el 8. Analicemos el último caso. El 8. El 8 lo puedo dividir por el 8. El 8 lo puedo dividir por el 1. El 8 yo lo puedo dividir por el 2. El 8 yo lo puedo dividir por el 4. ¿Cierto? 8 dividido 8. 1. 8 dividido 1, 8. 8 dividido 2, 4. 8 dividido 4, 2. Miremos que el 8 yo lo puedo dividir por el 2 y me da un número entero. Exacto. El 8 yo lo puedo dividir por el 4 y me da el 2, un número entero. El punto es que solamente para que sea número primo puede ser divisible por sí mismo y por el 1. Si hay otros numeritos que por el cual yo los pueda dividir, no es número primo. Lo mismo va a pasar con el 9. El 9 yo lo puedo ir por el 9, por el 1, pero por el 3. No es número primo. El 10 tampoco es número primo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó? ¿O qué nos interesa en este momento para la descomposición factorial para este curso? Sé que el número 1, el 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos. Para la descomposición factorial vamos a esconder
el número 1. Y vamos a quedar solamente con estos 4 numeritos. El 2, el 3, el 5 y el 7.